Casi 26.000 contagios y lo que es peor, 408 muertos. Son los datos del COVID hoy en España, el contexto en el que vuelven las restricciones a Castilla y León. Cifras muy duras que deberían hacernos reflexionar. Comenzamos. Los hosteleros se preparan para un nuevo cierre en el interior de los locales. Bares y restaurantes echan la verja en hora y media y no la volverán a abrir, al menos hasta dentro de 2 semanas. Buenas noches. Es junto a los gimnasios y los centros comerciales el sector que más está sufriendo el impacto económico del COVID. Muchos establecimientos han renunciado a seguir peleando y han decidido cerrar definitivamente sus puertas. Tatiana Ojeda. Sí, el sector de la hostelería ha sido uno de los más afectados desde que empezó la pandemia. La Asociación de Hostelería de Castilla y León dice que un 20% de los locales han tenido que cerrar en nuestra comunidad. Nuestro otro punto de directo está en Madrid. Las primeras unidades de la vacuna Moderna han aterrizado en España. Daniel de la Fuente. 37.000 dosis que llegaban esta misma mañana a nuestro país y que serán repartidas entre mañana y pasado a las comunidades autónomas. Este número será incrementando de forma progresiva. Por ejemplo, en el próximo envío se esperan 52.000 dosis hasta alcanzar las 600.000 a lo largo de las próximas 5 semanas. También abordaremos el debate sobre si los niños de hoy están o no sobreprotegidos. Surgen en torno al frío que pasan en las aulas para ventilar contra el COVID o en relación a la suspensión de clases por el temporal. Una escritora experta en educación infantil asegura que hay un síndrome, dice, de la madre española. La madre española tiene 2 miedos atávicos grandes. Uno es que el niño muera de hambre por no merendar y el otro es el golpe de aire, el frío. Castilla y León se recupera del temporal y, como ven, no está siendo sencillo. Hasta los brigadistas contra incendios han tenido que arrimar el hombro. Queda mucho hielo en las calles. Y después de la madrugada más fría, volveremos a tener temperaturas bajas en toda la comunidad. A partir de mañana subirán ligeramente por las tardes. La hostelería se prepara para un nuevo cierre en el interior de los locales. Es una de las medidas restrictivas que aplicará el Gobierno regional a partir de mañana. El sector vuelve a pedir ayuda y alerta de la cantidad de locales que han tenido que cerrar sus puertas desde que se inició la pandemia. Tatiana Ojeda. Sí, el sector de la hostelería ha sido uno de los más castigados y dentro de este sector los locales de ocio nocturno han sufrido especialmente. Desde el pago de alquiler, mantenimiento de personal, los gastos han sido en muchos casos más altos que los propios ingresos y han tenido que cerrar. A partir de mañana solo terrazas y habrá que ver a cuántos negocios les compensa mantenerse abiertos a pesar de que estamos en plena cuesta de enero y de las bajas temperaturas. La nieve dice adiós a Valladolid y con ella uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, La Garrocha. Estos 9 meses han sido, la verdad, que muy difíciles y realmente no ha habido ninguna ayuda de ningún tipo. Abrió su primer local hace 17 años. Ahora los constantes cierres de la hostelería han hecho que sus gastos superen las ganancias. Se sigue pagando un alquiler, se sigue pagando luz y aquí no entra ni un euro. Y si hubieran sabido que en 2020 iba a llegar una pandemia, hubiese cerrado el día 1 de enero. Sus 4 empleados ahora tendrán que buscar otro lugar. Hay que buscar. El problema es que ahora mismo están todos los restaurantes igual. Es el último día y los clientes no dejan de llegar. Confían en que Chisco abrirá otro negocio en el futuro. Chisco es hostelero y le gusta la hostelería muchísimo, es un gran cocinero. Ahora va a buscar otras cosas, pero seguro que dentro de la hostelería. Y la emoción en un día tan triste para el célebre local acaba por aparecer. Ha sido muy bonito, pero bueno, al final es una etapa que cambia. Chisco está seguro de que seguirá siendo hostelero, como él tantos otros autónomos para los que la pandemia ha supuesto renunciar de momento a sus negocios. Mientras en Burgos se preguntan por qué, con la menor incidencia acumulada de contagios de toda la región, tienen que aplicar las mismas medidas restrictivas que el resto. El alcalde de Burgos ha sido crítico con la decisión de la Junta, pero también los hosteleros. Leticia Gutiérrez, ¿qué opinan del cierre del interior de sus locales?
Malestar entre los hosteleros burgaleses. La noticia de cerrar aquí también el interior de los locales ha caído como un jarro de agua fría. No se lo esperaban porque Burgos presenta unos datos de contagios relativamente contenidos. También está descontento el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, asegura que no entiende el cambio de criterio de la Junta de Castilla y León. Cuando Burgos presentaba la mayor incidencia acumulada de toda la región, hubo restricciones exclusivas para esta ciudad. Ahora asegura, con la menor incidencia está igual que el resto de las provincias. Daniel de la Rosa no entiende las restricciones de la Junta en Burgos. Cree que esta decisión no se basa en ningún tipo de criterio objetivo. Recuerda que cuando Burgos tuvo la mayor incidencia acumulada de la región, hubo medidas restrictivas exclusivas para la ciudad. Ahora, tanto la capital como la provincia están justo en el lado contrario, con la menor incidencia acumulada de contagios de toda la región, pero tendrán que aplicar las mismas restricciones. Porque es un criterio completamente diferente al que se ha venido estableciendo con nuestra ciudad un mes anterior. ¿O es que tenemos que pensar que estamos sufriendo un agravio no positivo, sino negativo respecto a otras ciudades de Castilla y León? No quiero pensar eso porque sería algo dantesco. Lo que sí que quiero es que la Junta reflexione. Entre los hosteleros la sorpresa ha sido máxima. No se imaginaban que con estos datos más contenidos, el interior de sus locales tendría que cerrar 7 días después de Reyes. Pensábamos que no nos iban a cerrar. Con nocturnidad y alevosía prácticamente, no tiene sentido. No podemos abrir cerrar al antojo del señor Igea o de la señorita Casado. Lamentan que sus movilizaciones previas no hayan servido, por eso anuncian que irán un paso más allá. A ya dar un paso más severo, porque evidentemente todas estas movilizaciones que hemos hecho hasta ahora pues no han servido para nada. Muchos de ellos cerrarán sus persianas al completo. Dicen que las terrazas no son negocio en pleno invierno. Por cierto, que los empresarios de los hoteles de Castilla y León han mandado una carta al presidente Mañueco pidiendo ayuda. Aseguran que sin hoteles no hay turismo. A la par que las limitaciones en la hostelería están las restricciones en centros comerciales. Desde que acabó el confinamiento han tenido que cerrar sus puertas en 5 ocasiones, siempre con el aforo reducido y haciendo frente al desplome de las ventas. Recuerden que no pudieron aprovechar ni el Black Friday ni la campaña de Navidad. Ahora tienen por delante otros 15 días al menos de inactividad. Aparcamientos de coches a rebosar, colas a la entrada de las tiendas y centenares de personas con compras y devoluciones de última hora. Es el paisaje general en los centros comerciales de la comunidad esta tarde. Con las devoluciones de las cositas que los Reyes Magos no han acertado. Vamos a ver si encontramos algo y nos vamos, pero ya. Hemos venido a devolver un par de prendas que le venían mal. El cierre de los centros comerciales ha coincidido en plena campaña de rebajas. Esto ha surgido un poco de imprevisto y nos ha pillado un poco por sorpresa realmente. Los centros comerciales de Castilla y León se enfrentan a un nuevo cierre y lo hacen después de registrar grandes pérdidas en el Black Friday y en la pasada campaña de Navidad. Recordemos que ha sido del 33% el aforo permitido desde que se levantase el estado de alarma. Desgraciadamente tienen que parar esto y tenemos que sufrir todos un poquito. Habrá que esperar 2 semanas para saber si de nuevo las bolsas y el bullicio vuelven a estas superficies o si de lo contrario deben seguir cerradas. Los sectores afectados están criticando las políticas restrictivas de la Junta y el modo en el que se están aplicando. También lo ha hecho hoy el PSOE de Castilla y León. Consideran que los cambios de criterio continuos solo generan desconcierto. Con las exigencias mínimas del pasado jueves, dicen, varias provincias no tendrían que tomar hoy estas medidas. Lo que no es de recibo es que la semana pasada se anuncie el cierre en 3 provincias en base a unos porcentajes de incidencia acumulada que esta semana ya no sirven. Era un pulso entre distintos miembros del Gobierno. La curva de contagios, mientras tanto, en Castilla y León está disparada. Vamos a comparar los datos que nos han dejado los últimos martes. Como pueden ver, el incremento es más que notable. De los 253 de antes de Navidades hemos pasado a los 1.752 contagios de hoy. La consejera de Sanidad es consciente del impacto de las medidas restrictivas en determinados sectores, pero está convencida de que, al igual que funcionaron en noviembre, volverán a hacerlo ahora. Somos absolutamente conscientes del impacto de estas medidas no sanitarias, pero también somos conscientes de la validez que han tenido ya en la anterior ola a la hora de controlar los contagios. Los contagios están aumentando vertiginosamente. Su velocidad de contagio es altísima.
Con 232 positivos nuevos, Segovia sigue al alza y con la peor incidencia de la región en la última semana. Los contagios navideños están teniendo su efecto directo en el hospital. Nos vamos hasta allí porque la gerencia ha tomado nuevas decisiones. Dani Martín. La presión asistencial en este complejo sigue incrementándose y desde hoy hay pacientes ingresados por coronavirus en la tercera planta. Se ha derivado a ellos hasta esta nueva planta al completarse las estancias que había en la cuarta. Para que se hagan una idea, los espectadores, ayer había 49 pacientes, hoy son 59 y, por ejemplo, el día de Navidad eran tan solo 7 en un hospital que ha tenido que derivar ya en la última semana a 4 pacientes a las unidades de cuidados intensivos de Valladolid y de Salamanca. En la unidad de cuidados intensivos de este hospital hay 12 pacientes COVID, está al 64% de su capacidad y los sanitarios advierten de la situación crítica que se vive de nuevo en Segovia, como ya sucedió en la primera ola, porque desde el viernes han fallecido 6 personas. En Salamanca el número de contagios sigue al alza y ahora mismo hay 112 brotes activos localizados. Uno de ellos se ha declarado en el propio complejo hospitalario, en la planta de ginecología. Los detalles los tiene Paco Gómez. Son 3 profesionales sanitarios y 6 pacientes los que se han visto afectados por este brote hospitalario, el tercero de grandes dimensiones desde el fin del primer estado de alarma. En esta ocasión se localiza en la planta de ginecología de este complejo hospitalario y además se evidencia un problema que es ya inexcusable en esta tercera ola, es el número de brotes activos que no cesan de crecer en la provincia de Salamanca, una de las que tiene un mayor nivel de contagios. También prueba de ello es el incremento de la presión hospitalaria en este mismo complejo. Si ayer teníamos 49 personas hospitalizadas por COVID-19, hoy son 93. Afortunadamente, en las últimas 24 horas no ha habido que lamentar fallecidos, pero sigue preocupando y mucho también el estado de la UCI. En estos momentos hay 9 personas con coronavirus atendidas en cuidados intensivos. La Gerencia de Atención Primaria realizará test masivos de antígenos en el campus de Ponferrada el lunes 18 de enero desde las 10 de la mañana. Los alumnos están citados en distintas franjas horarias según orden alfabético. Para la toma de muestras habrá equipos sanitarios compuestos por 4 personas que van a facilitar a los 15 minutos el resultado de manera telefónica en caso de ser positivo. Es una medida más en la búsqueda de esos asintomáticos que puedan contagiar sin saberlo. En el área de salud del Bierzo el índice de contagio sigue creciendo. 10 puntos más ha subido en el municipio más poblado, Ponferrada, que a 7 días se acaba de situar en 255, un índice que también está por encima de 200 en Bembibre, 206 Toreno, 386 Ocacabelos, 195. En el hospital El Bierzo están ingresadas por COVID-19 41 personas, 11 en la unidad de cuidados intensivos. En este centro han fallecido 163 personas desde que comenzara la pandemia. España sigue en máximos de contagios. Hoy se ha alcanzado la tercera peor cifra de la pandemia, con 25.438 nuevos casos. Y en las últimas 24 horas se han notificado además 408 fallecidos. Unos datos que no se repetían desde el 21 de abril. La incidencia acumulada sigue su escalada y alcanza los 454. No mejoran las estadísticas el día en que ha llegado la segunda vacuna a España, la de Moderna. Nos vamos al Ministerio de Sanidad con Daniel de la Fuente. ¿Cuándo se va a distribuir entre las comunidades autónomas? Pues está previsto que ese reparto se haga entre mañana miércoles y el jueves, aunque habrá que estar atentos de las condiciones climatológicas. En este primer envío, España ha recibido más de 37.000 dosis que serán repartidas de forma equitativa entre las comunidades autónomas. Este número de dosis se irá incrementando de forma progresiva con cada envío hasta llegar a las 600.000 dosis. Es una vacuna muy similar a la de Pfizer porque también tiene 2 dosis, hay que administrar 2 dosis, aunque es verdad que su conservación es algo más sencilla. Desde la empresa Moderna aseguran que con esta vacuna se garantiza al menos un año de protección frente al virus. En estas cajas ha llegado el primer lote de la vacuna de Moderna. Son más de 35.000 dosis que ya están en el almacén del Ministerio de Sanidad. Les seguirán más envíos hasta alcanzar las casi 600.000 en la tercera semana de febrero. Después habrá más entregas, aunque todavía no se han concretado. El Gobierno asegura que va a distribuir las que han llegado a las comunidades autónomas entre este miércoles y este jueves. Pero hasta que no las tengamos, yo no las voy a meter en el cómputo ni en la organización de la planificación de las vacunas.
Además, podría haber una tercera vacuna en unas semanas. La Agencia Europea del Medicamento evaluará el uso de la de Oxford y AstraZeneca a finales de este mes. Hasta que eso ocurra, España seguirá su plan con la de Moderna y la de Pfizer. El ministro de Sanidad espera que la vacunación se acelere. Al finalizar esta semana, todas las residencias hayan recibido ya la primera dosis de vacuna, de estas vacunas que hemos recibido. De esta manera, el lunes se comenzará a inocular la segunda dosis de la de Pfizer. El brazo de Araceli, en Guadalajara, volverá a ser el primer objetivo de la aguja en la segunda ronda. Así avanza la vacunación, pero no deja de hacerlo la pandemia. Salvador Illa dice que la incidencia es muy preocupante después de las Navidades. Ya sabemos cómo hay que doblegar el crecimiento de casos y en esos momentos no contemplamos ninguna medida adicional de confinamiento domiciliario. Aún así, el ministro asegura que el mes de enero va a ser complicado. Solo 2 usuarios de residencias se vacunaron ayer en Segovia. Es el fiel reflejo de una campaña que allí no está avanzando. Solo se han administrado el 25% de las dosis e incluso la Junta ha repartido hoy la mitad de las previstas. Desde el sindicato SATSE señalan que es por falta de personal. Solo hay 4 equipos en horario de mañana y hasta el momento trabajando 2 días a la semana. Ya sea por una mala previsión o una mala organización o porque no se disponía de ellos. Desde luego sí que confiamos en que se va a reconducir esta situación para que la campaña se lleve con éxito. De hecho, por la información que disponemos al momento, se va a vacunar en concreto ya a lo largo de toda esta semana, incluido el sábado. Pero como digo, hay que insistir en que tenemos que tener estos 2 factores importantes: número suficiente de dosis y número suficiente de enfermeras y enfermeros. Les tenemos que hablar de una noticia de última hora. Más de 20 mayores de la residencia El Atardecer de la localidad leonesa de Villaobispo de las Regueras han dado positivo por COVID y estaban vacunados con la primera dosis de Pfizer. En otro orden de cosas, los trabajadores de CLECE, la empresa que gestiona el mayor número de residencias de la comunidad, solo el 1% ha decidido no vacunarse. Este rechazo no implica el despido porque la decisión es voluntaria. De 551 beneficiarios, solo 7 personas se han negado. Además de los sociosanitarios, a quienes les toque vacunarse ahora, también lo están haciendo personas que entran y salen de los centros, como los peluqueros o el personal de mantenimiento. A nosotros nos gustaría también que se tuviese en cuenta que es necesaria la vacunación de las personas que están en ayuda a domicilio, que de momento no está entrando, y nos parece muy necesario porque están atendiendo a personas mayores en su casa. Cada vez más comunidades autónomas están comenzando a vacunar a los sanitarios que trabajan en primera línea de batalla contra el virus. Hoy, por ejemplo, lo ha hecho Extremadura, sumándose a otras autonomías como Baleares, Canarias o Asturias, que comenzaron el pasado lunes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confía en que esta semana el proceso de vacunación coja velocidad de crucero, de forma que todas las residencias hayan administrado ya la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Las Arcas de Noé cierran sus puertas en Castilla y León. Solo quedará abierta una, en Palencia. Desde que se pusieron en marcha para alojar a enfermos leves en cuarentena, solo se han utilizado por 106 personas en toda la comunidad. Valladolid fue la provincia con más usuarios, con 28, y Segovia la que menos, con tan solo 1. Los detalles los tiene Lola Rebolleda. Esa baja utilización es lo que ha llevado a la Junta de Castilla y León a dejar una única Arca de Noé en toda la comunidad. El elegido para seguir dando ese servicio es este hotel de la capital palentina, desde donde, a pesar de la escasa demanda, agradecen esa oportunidad, ya que al menos será un ingreso asegurado durante los próximos 3 meses. Afirman que van a tratar de seguir dando la mejor atención a aquellas personas que decidan pasar aquí sus cuarentenas y proteger así al máximo a sus familias. Todos los colegios de Castilla y León han abierto hoy sus puertas tras el cierre que se produjo ayer en algunos centros del medio rural por culpa del temporal. En Ávila, por ejemplo, los pequeños han vuelto a clase con temperaturas bajo cero, eso sí, y con problemas en la calefacción en algunos municipios como Piedrahíta o Candeleda. Condiciones muy duras a las que se tienen que enfrentar los niños y niñas de la comunidad, porque además del frío, en las clases deben ventilar para cumplir los protocolos anti-COVID. En este contexto surge el debate de si los pequeños están demasiado protegidos. Los abuelos y algunos expertos hablan de otros tiempos en los que las comodidades eran escasas. Juzguen ustedes. Que hace frío es un hecho, pero los fríos de antes sí que eran fríos. Hombre, por supuesto, desde el 1 de noviembre hasta febrero.
Y con todo y con eso, los que ahora pasan de los 60 años y van al cole tan campantes. Y con nieve, y con frío, y con agua y... Unos mocos así colgados todos los días. El maestro tenía un brasero y los chavales todos arrecidos. Ni que haga frío ni nada. Y se iba al cole y se iba al cole. Mucho han cambiado las cosas en unas décadas. Ahora el frío en las aulas y el hielo en los patios genera todo un debate. Es que hay una sobreprotección imperante y preocupante también, porque sobreproteger es desproteger y es criar a los hijos con miedo, con ansiedades y con desconfianza. Desconfianza sobre todo en lo beligerante del clima. El frío porque es frío, el calor porque es calor. ¿Tanta preocupación tendrá que ver con nuestra cultura? La madre española tiene dos miedos atávicos grandes. Uno es que el niño muera de hambre por no merendar y el otro es el golpe de aire, el frío. Con termómetros a bajo cero y obligación de ventilar las aulas, el atavismo materno está servido. Y hoy hemos visto esto, el aterrizaje de un avión en el aeropuerto de Barajas en mitad de un paisaje totalmente nevado. Las imágenes, como ven, son espectaculares. Han sido tomadas desde la cabina del piloto. En ella se ve Madrid cubierta aún por la nieve y una pista de aterrizaje totalmente despejada en mitad del suelo blanco. La capital madrileña va recuperando poco a poco la normalidad también en el transporte. Mientras tanto, Soria ha vuelto a ser una de las provincias que ha encabezado el ranking de temperaturas bajas. La nieve se ha convertido en hielo y algunas acciones, como coger el autobús, lo que se ha convertido es en un deporte de riesgo. La Brigada Antiincendios ha tenido que ayudar a restablecer el orden y lo ha hecho pala en mano, con mucho trabajo. Una treintena de miembros de la Brigada de Lluvia se han afanado en Soria por limpiar zonas de hielo para mejorar la movilidad en la ciudad. Un despliegue necesario ante las dificultades que las bajas temperaturas han provocado en los ciudadanos. Hay que tener muchísimo cuidado porque la parte de abajo en algunos sitios está helada. Si un poco los vecinos hubiésemos contribuido todo un poco, se hubiese quedado... La cosa se hubiese facilitado mucho la labor. En calles como esta, algunos vehículos deben dar la vuelta ante la imposibilidad de circular. Son muchos los ciudadanos que deben usar la pala para poder utilizar sus vehículos. Se podía un poco limpiar más, porque vamos, es un poco caos ahora mismo. Dándole un poco caña, que está un poco rudo, ¿eh? En cuanto a los peatones, precaución en prácticamente toda la ciudad. Muestran sus quejas y piden actuaciones inmediatas. Está cerrado porque no se puede dar la vuelta. Entonces tienes que ir por otra calle y para subir la cuesta muy mal. O sea que tendrían que empezar a tirar sal, ya tenían que haberlo hecho. Dificultades también para la vuelta al cole de los sorianos. Los padres se han quejado del estado de las calles que les han obligado a desplazarse con mucha precaución. Es una vergüenza, es lo que es. ¿Qué trabajo les cuesta hacer un pasillo en condiciones? Es dificultoso para nosotros los adultos caminar, por lo tanto para ellos más. Deberían de haber limpiado un poco más la nieve, lo que eso, pero bueno. Esta situación seguirá siendo habitual en los próximos días al mantenerse las temperaturas bajo cero. Será a partir del viernes cuando el termómetro dé un respiro. El servicio que da esta panadería de Arcos va mucho más allá del negocio. No puedes dejar tirada a la gente. O sea, toda la vida lo hemos hecho, esto viene desde hace mucho. Lo que no puedes hacer es que porque un pueblo se quede con 2 casas abiertas en invierno, decir, bueno, pues mira, vengo en verano, aprovecho, que es lo que hacen muchos, ¿vale? Y luego en invierno desaparezco. Entre otras cosas, lleva medicinas cuyas recetas incluso recogen ellos mismos. Para Francisco y su mujer es algo vital. Ir a volver a Soria con mi esposa, que es una enferma crónica, pues son 140 kilómetros. El Cantón nos da un servicio genial. Es decir, que se deja el pellejo dándonos servicio. Utrilla, con 57 habitantes en invierno, tiene en este servicio un pilar fundamental para su supervivencia. Todos los que vienen aquí repartiendo el pan todos los días viene y se preocupan de que si nos falta algo traernos incluso más cosas, no solo el pan, leche y cualquier cosa que se necesite. Entonces, si no fuera por ellos y por todos los que van viniendo, fruteros y demás que vienen todos los días, no haríamos nada. Esto es una parte humana, ¿vale? Nosotros damos un servicio a los pueblos que no tienen tienda y esta gente está aquí todo el año y, bueno, se portan fenomenal con nosotros. Ya es la tercera generación de esta panadería, la única, por cierto, de Arcos de Jalón. Aguaviva, Utrilla, Almaluez, Montuenga, Aguilar, Iruecha, Judes y Chaorna son los lugares, algunos de ellos recónditos, donde les lleva esta vocación de servicio. En este medio rural, muchos tienen que seguir trabajando pese al frío y la nieve, donde animales, como estas vacas en Navalacruz, en Ávila, siguen pastando. Durante estos días los ganaderos tienen que doblar esfuerzos para que las reses coman. La nieve impide que los animales accedan al alimento y hay que buscar soluciones.
Las nevadas han obligado a emplearse a fondo a la Guardia Civil estos días. Una pareja se extravió ayer mientras hacía senderismo por una ruta entre Salamanca y Ávila. El rescate era urgente porque caía la niebla y las condiciones meteorológicas empeoraban. Entre otras actuaciones, la Guardia Civil rescató a un hombre de 64 años que se encontraba aislado por la nieve en una finca ganadera de Toledo y precisaba medicación. También a una mujer en Badajoz con una lesión de tobillo a consecuencia del hielo. Además de la nieve y el temporal, no se han enfriado las polémicas de nuestros políticos. Ahora el debate es quién está más o menos involucrado en la gestión de esta crisis. Hoy Moncloa ha distribuido estas imágenes. Es la visita de Pedro Sánchez a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, en su base de Torrejón de Ardoz. Los mandos de la unidad le han explicado al presidente del Gobierno los detalles de su labor en este operativo. Por otra parte, Pablo Casado ha estado con otro organismo que trabaja para paliar las consecuencias del temporal. El presidente del PP ha visitado las instalaciones del 112 de Madrid junto a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Allí Casado ha asegurado que apoyará a todos los municipios que pidan la declaración de zona catastrófica por los efectos de Filomena. Declaración que, además de la Comunidad de Madrid, también ha solicitado Castilla-La Mancha. Tenemos que lamentar hoy un nuevo suceso de violencia machista. Ha ocurrido en este lugar que van a ver, de la localidad malagueña de Cártama. Dos jóvenes de unos 26 años se encuentran hospitalizadas de gravedad después de haber sido rociadas con ácido sulfúrico por un hombre, supuestamente la expareja de una de las jóvenes. Este varón se ha dado a la fuga y se le está buscando en estos momentos. La Audiencia de Valladolid ha condenado a 8 años de cárcel al presidente nacional de Retomar. Había sido juzgado por explotación laboral de toxicómanos y alcohólicos que tenía a su cargo, también por contrabando ilegal de tabaco. El juzgado, además, ha impuesto al ya condenado una multa que supera los 500.000 euros. Además, en los próximos 10 años no podrá ejercer ninguna actividad mercantil y en los próximos 20 no podrá acogerse a ninguna subvención ni acogerse a ninguna deducción fiscal. Durante el juicio, el condenado proclamó su inocencia. Le recordamos que Retomar es titular de este centro de rehabilitación en Mojados, en la provincia de Valladolid. María Jesús Montero asegura que la subida de la luz es una variación puntual debido a la alta demanda que se está produciendo. Dice que el Gobierno ya trabaja para abaratar este coste, aunque descarta bajar el IVA, porque no es lo que marca Europa. La ministra portavoz recuerda que los costes de la electricidad han bajado un 40% en apenas 2 años con el actual Ejecutivo. Estamos hablando de un pico concreto, pero no de la tendencia que viene arrojando la factura de la luz, que desde la llegada de este Gobierno ha reflejado un descenso de este coste energético. No es un episodio que ocurra solamente en España, es algo que está ocurriendo en el contexto europeo. El ritmo de la vacunación y el cambio de gobierno en Estados Unidos marcarán cómo será el futuro económico. Los inversores apostarán por las empresas tecnológicas y de la salud, pero también por las que mejor se adapten a la transición energética o a la transformación digital. La pandemia seguirá marcando el ritmo de los mercados en 2021. Vamos a tener que estar muy atentos a la evolución, al ritmo de vacunación y de inmunización. De ella dependerá la actividad económica. El principal catalizador serán los estímulos de los bancos centrales y las políticas fiscales de los gobiernos como el estadounidense. Es importantísimo el giro que pueda generar el cambio de gobierno en Estados Unidos. Y que afectará de lleno a las relaciones comerciales. Vamos a seguir muy atentos a todas las tensiones políticas que haya en torno a los tratados comerciales o a las distintas confrontaciones que haya entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y Corea. Habrá que seguir siendo muy selectivo, aunque el año tendrá un potencial más generalizado. A la cabeza, la tecnología. A pesar del gran comportamiento que ha tenido en 2020 y a pesar de los récords que ha continuado batiendo, sigue teniendo potencial a medio plazo porque sigue siendo la locomotora del tren. Seguida de las empresas relacionadas con la salud o el reto demográfico. Después de la pandemia, los sectores que ya eran fuertes antes de la pandemia lo seguirán siendo incluso más. A las que se sumarán las que sepan renovarse. Dentro de cada sector, a su vez, las compañías líderes o más adaptadas a esas nuevas tendencias de transición energética y transformación digital pueden ser las grandes beneficiadas. Los más afectados por las restricciones tardarán en recuperarse mientras se abre una ventana a los nuevos mercados emergentes.
Con el nuevo año ha llegado una nueva figura jurídica a Castilla y León para descongestionar los juzgados. Se trata de los 20 árbitros agrarios que han comenzado a trabajar en nuestra comunidad. Median entre productores del campo y la industria, solucionando sus conflictos en un plazo de 3 meses. El espacio tiene que ser neutral y cada parte en su lugar defendiendo su papel. La ganadería, que ha sufrido la muerte de 31 ovejas por intoxicación de cobre. El árbitro escucha tanto el alegato del ganadero como el de la industria. Tienen el certificado de sanidad y de todos los permisos necesarios para el suministro de ese pienso. Y tras las pruebas presentadas llega a la conclusión. Este árbitro va a desestimar la reclamación formulada por cuanto no queda acreditada. Este caso es un simulacro, pero a partir de ahora los conflictos con los contratos agrarios ya no tienen que acabar en los juzgados. Se resolverán muchos más problemas de los que están existiendo y sobre todo, lo que insisto, evitar el enfrentamiento entre las propias partes. El arbitraje puede solucionar con cierta rapidez. Desde la reciente reforma de la ley de la cadena alimentaria, la principal discusión entre productores e industria es por el precio del producto. Los precios tienen que contener o cubrir los costes de producción. Eso es totalmente novedoso y eso, desde luego, está generando bastantes conflictos. Cuestiones específicas del campo que no tiene por qué dominar un juez, pero sí un árbitro agrario. Especializados en el procedimiento arbitral y de alguna forma especializados también en materia agraria. La Cámara de Comercio ha formado a 20 expertos para resolver estos conflictos del campo de forma ágil y confidencial. Por primera vez, los letrados del Congreso se muestran favorables a que la Cámara investigue al rey emérito. En un informe, los servicios jurídicos de la Cámara Baja se posicionan a favor de que se tramite una comisión de investigación sobre el presunto uso de tarjetas opacas por parte de don Juan Carlos. Ese escrito llega mañana a la mesa del Congreso, donde se prevé que PSOE, PP y Vox frenen la creación de esa comisión. Imágenes en directo que nos llegan desde Estados Unidos. En estos momentos, Donald Trump está en Texas visitando el muro fronterizo con México. Antes de partir, cargó contra los demócratas por impulsar un segundo impeachment con él para alentar el asalto al Capitolio. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger. And you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no violence. Castilla y León Televisión cuenta con un nuevo espacio sobre la salud. Diagnóstico, así se llama este programa divulgativo y de servicio público que contará con las aportaciones de profesionales de los más diversos ámbitos. Podrá verse en la 7 todos los miércoles a las 8 de la tarde, pero esta noche a las 10:30 se preestrena el primer capítulo. Del doctor César Casado. Y a continuación, especial... Zamora quiere ser paisaje cultural de la UNESCO. El ayuntamiento prepara su candidatura basada no solo en el románico, también en la industria que creó estos monumentos, en el propio paisaje y en el resultado de la intervención humana. Trabajo agrícola y estructuras hidráulicas sobre el Duero. Con imágenes de Zamora y de su patrimonio natural, les decimos hoy adiós. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web, ciltv.es. Hasta mañana.